He dado testimonio, dice Juan el Bautista. He dado testimonio. A veces se oye por ahí alguien que dice, voy a dar testimonio. Y empiezan a contar cómo se han sentido, algo curioso que les ha pasado, sacan una interpretación. Pero Juan, cuando dice he dado testimonio, está refiriéndose al conocimiento de Cristo. Dice, yo no lo conocía, 2 veces, yo no lo conocía, pero, y ahora empieza a conocer y da el conocimiento que ha recibido y da testimonio de Cristo. Este es, y comienza a explicar, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, ¿cuál era la solución para el pecado en el mundo? No había. Todos los sacrificios que los hombres podían hacer eran algo pues provisional, imperfecto, transitorio y que no servía en definitiva. Pero este es el Cordero perfecto, el Cordero divino, con el mismo valor, porque es Dios, y su sangre derramada tiene ese valor infinito para pagar y expiar una deuda infinita, porque infinita es la culpa contra Dios, que es infinito. El Cordero de Dios, no seleccionado por los hombres, a ver cuál nos gusta más, si queremos aplacar a Dios con expiar con algo de lo más perfecto, de lo más precioso que encontremos. No había nada así. Este es el Cordero seleccionado por Dios. Y el Cordero que es Dios, porque además dice, tras de mí viene un hombre, este es de quien yo dije, este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. O sea, es hombre, pero existía antes. Es eterno, es hombre, pero es Dios. He salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Es decir, desde el principio él tiene el sentido de que su misión, encargada por Dios, enviado por Dios, movido por el Espíritu para realizar todo lo que hizo, tenía un sentido. Y el sentido era en función de que llegase este momento, de que se manifestase Cristo públicamente. Y todo era preparación de ese momento y estaba pendiente de ese momento. Pero es que además da testimonio, dice, he contemplado al Espíritu. He contemplado al Espíritu. No solo da testimonio de Cristo, del Espíritu también, que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. El que me envió a bautizar con agua me dijo, da testimonio de la voz del Padre, que le dice, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Luego nos está revelando al Padre y nos está revelando al Espíritu también, no solo a Jesucristo. En definitiva, Juan da testimonio, pero como dice la Escritura, todo asunto quedará zanjado por 2 o 3 testigos. Y aquí tenemos el testimonio del Padre, el testimonio del Espíritu y la presencia del Padre y del Espíritu actuando, y el testimonio de Juan. 2 o 3 testigos que nos indican, nos apuntan a Jesucristo. El Salvador, como termina diciendo San Juan, este es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. El Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el testimonio que dan, concorde, el Padre, el Espíritu y el profeta, el testigo humano, nos apuntan a Cristo. Y en Cristo encontramos la plenitud del Espíritu y la elección del Padre desde siempre. Y Cristo nos revela la unidad en la Santísima Trinidad. Nos lleva al conocimiento de Dios. Pero como Él viene para quitar el pecado del mundo, tratar con el pecado, y eso es lo nuestro, necesitamos no solo el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Cristo y de Dios, sino que necesitamos también el conocimiento de nuestra realidad, el conocimiento de nuestro pecado, para poder colaborar con Dios en esta obra de purificación, de transformación del hombre, para podernos unir a Él.
Todo el que tiene esta esperanza en Él, dice San Juan en su primera carta, se purifica a sí mismo, como Él es puro. O sea, el que viene a nosotros es santo, es puro. Nosotros no. Entonces, el que tiene esperanza en Él, el que cree en Él y espera la salvación y espera pues, ser perdonado y vivir en Él, permanecer en Él, necesita purificarse, pasar por una purificación. ¿Y esto qué significa? Sacar fuera todo lo que estorba, todo lo que no entra en el reino de Dios. Todo el que comete pecado quebranta también la ley. Pero Él se manifestó para quitar los pecados. En Él no hay pecado. Entonces, el Señor se ha manifestado, pero para quitar los pecados. Este conocimiento de Cristo nos tiene que llevar necesariamente a conocer nuestra realidad y a desear unirnos a Él. ¿Cómo? Dejándonos perdonar, dejándonos amar y perdonar. ¿Y cómo nos dejamos amar y perdonar? Viviendo en la verdad y siendo dóciles al testimonio de la verdad. Acogiendo este testimonio de Cristo que nos ha amado y se ha entregado por nosotros, el Cordero de Dios, que nos conduce a conocer al Padre y que es el que bautiza con el Espíritu Santo. El que bautiza con Espíritu Santo. ¿Y dónde puede bautizar con Espíritu Santo? ¿A quién? Al que ha sido purificado. Porque si recibimos el Espíritu pero seguimos en el pecado, ahuyentamos al Espíritu. Si seguimos en el pecado, si volvemos atrás, ¿qué significa? Que estamos rechazando al Espíritu de Dios, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Tanto nos ha amado Dios, que ha entregado a su Hijo, para que todo el que crea en Él posea vida. Pero no podemos permanecer atados a la muerte y recibir vida. Sería como recibir algo y perderlo a la vez. Porque no queremos soltar lo de muerte, la muerte que hay en nosotros. Por eso es necesario pasar por esta purificación, esta transformación, esta sanación espiritual del hombre. Tratar con el pecado. La buenísima noticia de la salvación tiene que ver con la buenísima noticia de nuestra necesaria conversión, de nuestra necesaria purificación. Y esto es posible. Pero tenemos que rendir nuestra vida al Señor y convertirnos de verdad, entregarle nuestro pecado para que Él lo pueda quitar y expiar. Así sea.